el concepto de ética, que lo vamos a ver ahora, es etimológicamente, pues proviene de un vocablo griego, ethos, que significa acción, costumbres, hábitos, modo de ser, carácter. Acción, costumbres, hábito, modo de ser, carácter. ¿Cómo somos? Y Otto hacía referencia hacia la crianza. Entonces, de manera etimológica podemos ver que son costumbres adquiridas en el entorno en que estamos. Aristóteles lo define como el temperamento, costumbre, hábito, modo de ser, el carácter que emana las virtudes. Miren aquí, el carácter que emana las virtudes. Esto me llama mucho la atención porque nosotros hablamos mucho de este concepto. Zenón de Sitio, un filósofo griego, manifiesta que el ethos, que el origen griego, porque estos hombres que están aquí son personajes griegos, hombres estudiosos de Grecia, es la fuente de la vida de la que emanan los actos humanos. Los actos humanos. Entonces, estamos viendo que desde el origen etimológico, los hábitos, las acciones, el carácter, lo reduce o lo resume a actos humanos. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Homero, primero en utilizar la palabra ethos, miren que él fue el primero en utilizar, pero no era completamente suya, ¿verdad? Ya otros la habían estudiado y habían dado un buen concepto sobre la ética. Pues, para él es el lugar habitado por hombres y animales. Hombres y animales. Y cuando hace referencia a los hombres, habla específicamente, yo aludo a que él hablaba, él estaba dando esta característica a que el hombre es racional y el animal es un ser irracional. Esto, por favor, manténganlo en su mente, no lo olviden, porque más adelante en la práctica, porque ahorita solo estamos viendo un concepto directo de la ética y estamos viendo que desde su punto etimológico viene de este griego ethos, que significa costumbre, hábito, acción, la forma de ser del hombre, que también atribuye a Aristóteles al temperamento, que son 4 seres dominantes, seres melancólicos, y eso es gran historia, y ustedes lo vieron en psicología, así un poquito de apartado. Y tengo a Sócrates, que fue el primero en utilizar el concepto ética, señala que es la teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad. Miren ustedes acá. El comportamiento moral, esto es importantísimo, comportamiento moral. Es la ciencia del comportamiento moral de las personas en la sociedad. No está hablando de una persona como individuo, o ciencia de la conducta humana. La conducta humana. Entonces, vemos aquí desde la Grecia antigua, pues estos hombres ya nos estaban dando conceptos. Martin Heidegger, pensador contemporáneo, se refiere a ethos como el lugar o morada, y por ello dice que la morada o el ethos del ser es el hombre. Si yo preguntase, según algunos teóricos, ¿dónde puede habitar la ética? El objeto de estudio de la ética, ¿quién es? ¿Quién me puede contestar de acuerdo a lo que hemos visto según los teóricos o filósofos de la antigüedad? ¿Quién es el objeto de estudio de la ética entonces? ¿Quién es el objeto de estudio de la ética, chicos? ¿Será la sociedad misma? ¿Será el hombre? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Quién es el objeto de estudio de la ética? Hasta lo que hemos visto. Porque si usted se fija, nosotros hemos subrayado en ese momento esto: acción, costumbre, hábito, carácter. ¿Quién tiene acciones? ¿Quién tiene costumbres? ¿Quién tiene hábito? ¿Quién ejerce carácter? ¿Quién tiene virtudes? ¿Quién desarrolla los actos humanos? ¿Quiénes hacen el comportamiento moral o a quién se relaciona la conducta moral? Respuesta, por favor, cualquiera de ustedes. ¿Quién es el objeto? El objeto. El objeto de estudio de la ética. El hombre. Muy bien, es el hombre. Correcto.
¿Correcto, Josué Bustillo? Es el hombre. Mire, ok, si la ciencia misma nos hace ver y estudiar, en este momento nosotros estamos viendo la ética como la ciencia del comportamiento del hombre. Por lo tanto, aquí hay otra pregunta que quiero hacerles. Entonces, ¿es la ética como una filosofía? ¿Viene siendo una filosofía o la aludimos a la ciencia? No me conteste. Si la sabe, pues ya lo voy a volver a preguntar. Ahora, desde el modo normativo, no desde la etimología, sino que desde el modo normativo, podemos encontrar aquí que la conducta humana hace una ciencia normativa. Si el objeto de estudio es el hombre, ahora vamos a ver qué opina Arnulfo Pinilla de Colombia, que él dice que ese es el estudio de los actos con relación al bien y al mal, buscando caminos para orientar la acción concreta de los seres humanos hacia su realización personal y social, o mejor, el estudio o búsqueda de los fines de existencia humana y medios para lograrlo. Me encanta ese concepto, porque es real. Pero esto es lo que dice Arnulfo Pinilla, y no está equivocado, porque cada uno de nosotros va a encontrar diferencias en los teóricos y vamos a compartir algunas de sus teorías por sus estudios que realizaron. Parte de la filosofía que se ocupa de la moral. Muy bien. Laura nos decía que la imagen que nosotros colocamos ayer en el chat es un hombrecito que está hacia un lado y hacia otro y una persona, pero el hombrecito del lado izquierdo tiene alitas y tiene así como en forma de un diablo. Entonces estamos viendo que esa es la moral, ¿verdad? Entonces esto se convierte en, hablando ya en sí específicamente de un concepto ético desde nuestro libro de texto, es el que estudia el comportamiento justo y correcto de la persona en la sociedad. Para hacerlo más condensado, ¿qué es este? La ciencia o arte que estudia el comportamiento justo y correcto de la persona en la sociedad. Es una ciencia normativa y es una ciencia descriptiva. Ustedes lo van a ir viendo a lo largo del proceso de la clase, porque a mí me gusta mucho poder compartir con ustedes en muchas ocasiones estudio de casos con respecto a la ética, porque tanto Laura Jiménez, o Vázquez, perdón, como Nelson Quiroz, como Joseph Cruz, mis disculpas Laura, como Daniel Torres, como Naomi, Melixi, van a tener un punto de vista. ¿Y saben por qué todos tenemos ese punto de vista? Porque fuimos criados en diferentes hogares, con diferentes valores, con diferentes acciones. Entonces, de acuerdo o de acorde a lo que nosotros estuvimos viendo en nuestros hogares, nosotros vamos a tener eso. Por eso es que a lo largo del periodo vamos a estar viendo las diferentes formas de ética o las diferentes éticas que hay o los tipos de ética. Pero es importante también conocer qué opinión tienen acerca del origen de la ética cada uno de esos teóricos, porque desde ahí emana toda la información. Incluso nos vamos a confrontar con la ética de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo sobre la relación Dios y ciencia y la humanidad misma? Él tenía su teoría cristiana y exhortaba a muchos que debemos de seguir los lineamientos de Cristo. Entonces ahora nosotros compartimos una ética cristiana y cambia de acuerdo a la doctrina, ¿verdad? Y ustedes van a ir viendo que también de acuerdo a las empresas cambian los protocolos éticos y así, ¿verdad? Pero es importante conocer un origen. Sin tener un panorama en pantalla, ¿qué me pueden ustedes decir entonces qué es ética con lo que ya vimos? ¿Qué es ética? En sus palabras simples, ¿qué es ética? Otto nos dio una referencia muy buena, entonces denme otra a ustedes, ¿qué es ética? Porque nos vamos a ver en un momento diciendo, bueno, entonces ética es la práctica, o la moral es la práctica, o la moral es la teoría. Entonces, yo quiero llevarlos a que desarrollemos ese nudo
y luego vamos a hacer el nudo y luego lo vamos a ir desarmando, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que la ética en sí es directamente todo lo que nosotros conocemos, en sí la teoría, pero que también existe una parte práctica que nosotros debemos de realizar y eso es lo que ejerce, ¿verdad? Ya el comportamiento. Se fijan que hay bastante teoría, pero también emana un punto práctico de la ética. Entonces, ¿qué es ética? Podríamos decir que ética se relaciona con el comportamiento humano y también, por lo que dijo Laura, estudia también el bien y el mal. Estudia el bien y el mal. Hace un estudio del bien y el mal. Ahora, esta pregunta es buena. ¿Creen ustedes que hay cosas buenas o malas? ¿Sí, Gaby? No, que le iba a decir de que yo creo que la ética es más como una disciplina que cada ser humano crea, como, digamos, yo voy a elegir, como es disciplina, entonces yo decido qué valores voy a practicar a lo largo de mi vida, cómo voy a yo ir desarrollando mi carácter, o en qué costumbre yo voy a seguir y qué creencia, en qué voy a creer yo y etcétera. Muy bien. Y está relacionado con los teóricos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en algún momento la ética se convierte en práctica y nosotros tenemos la opción de decidir. Por eso sale ahí la conciencia. Esa es la conciencia. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Pero pregunto, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Para ustedes, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Ajá. ¿Qué son las cosas buenas? ¿Qué son las cosas malas? A ver, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque tenemos que saber eso. ¿Sabían ustedes que sobre... Ajá, dígame. Bueno, se puede ver desde una manera, yo lo puedo ver de dos formas. Se puede ver de una forma religiosa o podemos verlo como una naturaleza humana. Eh, en la historia, desde que Adán y Eva comen del fruto, ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Por naturaleza también nosotros sabemos que, y por lo que nos han enseñado, que si nosotros apuntamos a alguien y matamos a alguien, pues está mal y la justicia también cae sobre nosotros. Muy bien. Eh, Puedo decir que todo lo bueno, eh, ahora desde un punto religioso, es todo aquello que edifica, que nos puede, que nos conviene, que nos hace crecer, que nos hace también mejorar y cada día subir de conocimiento, sabiduría, experiencia, cosas buenas. Y todo lo malo es todo aquello que nos puede llevar a una destrucción en nuestra vida personal o a las demás personas. Así es, Sofía. Así es, Sofía. Ya le voy a dar la participación. Parece bastante clase de filosofía porque vamos a ver muchos conceptos y se va a parecer mucho también a psicología. Pero la forma de debate que vamos a tener en cada clase es lo que va a determinar. Yo puedo decir de que Josué, en su formación cristiana, está actuando de acuerdo a la ética cristiana. Lorenzo Ar, le doy la palabra. Okay. Pues como dijo Josué, basándose en lo religioso, o sea, nosotros sabemos que nos conviene, pero ya basándose en la vida cotidiana, lo bueno es lo que nos va a beneficiar y no vamos a hacer algo malo porque nos va a perjudicar, dependientemente de las opciones que tengamos. Así es. Muy bien, sus aportes están geniales. Entonces aquí es donde nosotros nos vamos a involucrar y a ver cómo el ser humano va a conocer cada tipo de ética, porque tal vez yo no estoy de acuerdo porque yo no hago el ejercicio de la ética cristiana, solamente hago el ejercicio de la ética, de la metaética o de la ética de Epicuro, y ustedes lo van a ir viendo en el resto de la clase. Quiero que ustedes vean su libro y sus aportaciones son de crecimiento porque esto va a quedar grabado y es buenísimo para nuestro crecimiento como clase. Me gusta que estén participando. Me encanta eso, yo quiero que haya en esta clase una participación plena porque ética es de debate, chicos. Así que vamos a ver. En la página 10 sería del libro ya de ética a la mitad, en la página 10, ustedes van a ver ahí una conceptualización de ética y de moral, pero agarrando o extrayendo
argumentos filosóficos representativos a lo largo de la historia, como yo lo hice condensado. Ustedes van a ver una línea de tiempo de definiciones sobre ética y moral de diferentes filósofos. Por ejemplo, Sócrates, que lo vimos nosotros ahí, su concepto, que fue Sócrates el primero en utilizar el concepto ética, ¿de acuerdo? Fue el primero en utilizar el concepto ética en sus teorías. Eso lo dije a inicio de clase. Luego vamos a ver ya a San Agustín de Hipona, ya estando él en otro tipo de época. Ya no estaba en la época de los griegos, sino que él va hacia otro nivel, donde saben mucho ustedes de historia contemporánea, se pueden dar cuenta que San Agustín de Hipona pertenece cuando la iglesia tenía el dominio total de las decisiones que iban a tomar muchas personas, aún los reyes. Entonces, debemos de darnos cuenta cómo se fueron creando, pero hasta este tiempo hemos estado utilizando el concepto y en diferentes ramas, porque cada uno de los teóricos tiene su diferencia, ¿verdad? René Descartes, que también está hablando, ya viviendo en el siglo de las luces de René Descartes. Entonces, muchachos, esa línea de tiempo va a ser una tarea que va a ser para la próxima clase, que sería el día miércoles de la siguiente semana. Yo la voy a montar ahora, pero ustedes la van a entregar el miércoles. Entonces, miren, voy a compartir un poco más la pantalla, porque ya hablamos acerca del concepto y miren, descriptiva, ¿verdad? Entonces, 3 elementos importantes de la ética como concepto, ¿verdad? Comportamiento, podemos ver conductas, actitudes o acciones de la persona, voluntarias o no. Justo se refiere a la disposición de dar a cada uno de lo que le corresponde. Entonces, justicia. Correcto, es lo adecuado, lo objetivo, lo que guarda correspondencia de algo. Estos son 3 elementos y esto es de acuerdo solamente a una persona que elaboró un material, ¿verdad? Y extrajo otros conceptos. Ahora, moral. Etimológicamente proviene del vocablo mos o more o moralis, que significa costumbre, hábitos. ¿Ven que hay una similitud entre ética y moral? Miren que el Papa Juan Pablo II, lo tomo aquí, ¿verdad? Porque él abiertamente, como una persona religiosa, manifestó que la moral es una disciplina descriptiva. Miren lo que hablaba nuestra compañera Gaby y Josué. Una disciplina a exponer las normas de conducta existentes en el ambiente a una época determinada. Y no está mal su concepto, porque está bastante claro y muy de acuerdo a nuestro tiempo, ¿sí o no? Ahora, Platón, como filósofo, expresa que el más alto tipo de conocimiento es la filosofía que ve la realidad como un todo. Busca una visión completa de la realidad. Esto es para que contestemos a la pregunta o a la observación de Sofía, que parece una clase de filosofía. Y él dice, cita lo siguiente: la moral es un conjunto de normas connaturales a la persona, aceptadas libre y conscientemente, lo que hablaba Josué, que rigen en la sociedad y regulan la conducta individual y social de estos para evitar el mal y hacer el bien. Entonces, los elementos que describen a la moral son normas o códigos que regulan las acciones. Entonces, vamos a darnos cuenta que la moral es práctica y la teoría es lo que nosotros conoceríamos como la ética. La ética nos da la teoría y la moral ya serían las normas, las prácticas que nosotros tenemos. Un sujeto libre, consciente y capaz de acatar o actuar según las normas. Valores inherentes a las normas o reglas de conducta, como la honestidad, el respeto. Esos son los valores, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos. Entonces, muchachos, estamos viendo acá dos grandes conceptos que vamos a ver a lo largo de nuestra clase. ¿Pueden ver ustedes ahí? ¿Verdad? Vamos a ver, haciendo un resumen, acciones, costumbres, y vamos a ver a la moral también, hábitos y costumbres. Ustedes que vienen relacionados, ¿verdad? Se relacionan, son primas, son primas. Entonces, muchachos, concepto de ética y moral.